estamos en comunicación con el defensor público Martín Muñoz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Y buen día, querido Marco. También un saludo al también colega y amigo y ex compañero de clase particular de matemática con la profe Carolina. Imagínate, ahí desde esa época. En el paleolítico inferior fue eso. Así mismo, yo te estoy hablando de los 90. Ustedes eran desastres en matemáticas. Éramos malos en matemáticas, por eso seguimos derecho. Y claramente matemática no era lo nuestro, Guillermo. Así Me tenés que que llamar en público. Claro, él dice, yo soy un genio en todas las aristas, en todas las áreas. Y si se aplazaba en matemáticas. ¿Vos Qué sabés grande, o sea, qué grande. Guarda que es de matemáticas. pero viste, ¿Sabes qué? Te aprecio mucho, doctor. Por eso te meto en mi lista gris nomás. Sí. Menos mal que no sos gafilar, porque si no ya estaba en el horno igual, ¿verdad? Sí, Pero bueno. exactamente. ¿Cómo está, doctor Guillermo? Un gusto también de estar acá con ustedes. También, por supuesto, al doctor Marco, ¿verdad? Por el espacio que siempre me brindan, ¿verdad? Y agradecer eso también. Gracias por atendernos, doctor. Sabemos que estás de aquí para allá en los juicios orales, que una vez algún que otro desabrupto te mandan a la China, ¿verdad? Y la conchinchina en los jueces. Pero bueno, forma parte del acervo de nuestra justicia. Este caso Así de mismo. Imedi, ¿qué pasó? Hoy hubo alegato final y réplica por parte del Ministerio Público. Sí, en la cola está el veneno, reza el adagio, y me tocó hoy como defensa 5 ejercer la defensa de las alegaciones de cierre por mi representado del señor, el despachante, ¿verdad?, de aduana, don Carlos Gamarra, en la que expliqué con mucha vehemencia, porque es lo que me caracteriza, y de así despertar el interés y sobre todo la atención de nuestros agotados tribunales, porque como bien sabrán, Marco, Guillermo, estamos inmersos no solamente los defensores, sino también los jueces de lo penal y sobre todo las especializadas en una suerte de grave saturación. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de ingeniarse ante la cantidad de causas que, bueno, particularmente yo como defensor estoy teniendo, y también de alguna manera explicar algunos puntos que mencioné. El primero, y que me ratifico otra vez, y que hoy otra vez me volví a ratificar, es que don Carlos únicamente se limitó a realizar su gestión como agente auxiliar de la potestad aduanera y comercial. Y fui haciendo un análisis documental y de todas sus diligencias, de todas sus conductas, para mostrarle al tribunal, inclusive con screens ilustrativos, ¿verdad?, con imágenes que mandé a encuadrar así de copy, bueno, no puedo decir la firma, ¿verdad?, pero hice en color, en copy punto, hice ahí para que se entienda cómo funciona y cuál fue el desempeño de mi representado en este despacho concreto, que se rigen por reglas excepcionales, que es el IC05. Entonces, punto a punto, fui rebatiendo lo que manifestó en su confusa argumentación el Ministerio Público, que entre paréntesis nunca se puso de acuerdo, Marcos, porque como vos sabrás, y como, bueno, por ahí Guillermo escuchó alguna cuestión, pero por ahí si no escucharon, a mi representado empezaron indagándole por una cuestión accesoria vinculada a la complicidad en el contrabando del tipo penal del 337 del Código Aduanero. Luego de eso, en la acusación formal escrita, lo acusan ya de contrabando y le adhieren alegremente, por no decirlo de otra forma, la mentada asociación criminal y uso de documento no auténtico. Asociación criminal. Así mismo. Atendé esto. Luego, ahí no termina el itinerario de la confusión. Luego vamos al juicio oral. Sí. Y como en la audiencia preliminar se estableció tan solo la indicación del 336, sin indicación a qué modalidad de contrabando se refería, el tribunal, con una suerte de indirecta a directa, diciéndole, che, ¿a qué inciso te estás refiriendo cuando me venís aquí a acusar? Claro. Entonces, en ese momento nos percatamos que teníamos que defendernos por los incisos del 336, B larga y D. Ahí nos enteramos, ¿verdad?, de que, bueno, era esa tipología de contrabando a la que debíamos enfrentar, y con mucha gallardía lo hicimos, ¿verdad? El tema nomás es que en los alegatos de cierre, sí, compartimento doble supuestamente, o imagínate, 50 camas de terapia intensiva, esconderlas bajo
un doble fondo, hasta parece absurdo, pero te juro que eso fue, ¿verdad? Ese es el B. Y después, supuestamente, no utilizar la documentación requerida o no someterse a la potestad aduanera, cuando claramente lo primero que hizo mi defendido, el señor Gamarra, despachante de aduana, es oficializarlo ante Dinavisa y también después plantear la consolidación a través de la guía borrador y del despacho final y, bueno, someterse a la potestad aduanera. Es cierto, se armó un expediente, porque se arma un expediente para establecer la liquidación y la contraliquidación de las 50 camas adicionales que vinieron, porque las 400 no tenían problema. Pero bueno, esas son contingencias que diariamente se dan en el comercio internacional y porque tampoco, como dijo Marzo Batilana, uno no elige los vuelos, la carga y la modalidad o el tiempo. Eso se encargan los que embarcan, claro, en origen, ¿verdad? Claro. París y Grand Smooth, ellos son los que hacen. Y en ese sentido, ellos emiten una guía transitoria, borrador, le llaman draft en inglés. Sí. Y de eso se agarró el Ministerio Público para decir el uso de documentos no auténticos. Y obviamente no reúne los requisitos de la tipicidad objetiva, no voy a entrar en esos detalles ahora, pero técnicamente de alguna manera lo que quise demostrarle paso a paso es que mi defendido únicamente se limitó a ejercer su rol, que para eso está. Ese es el rol del despachante. Inclusive di fojas, pruebas, indicaciones, testimoniales, en la que acá realmente el escándalo empezó pues con el tema tapabocas. Claro. Que no es objeto del juicio. Claro. Eso era una cuestión administrativa en el ámbito de contrataciones públicas y lo dijeron el ministro de Salud, que a la sazón era el doctor Mazzoleni, lo dijo el propio René Fernández, que fue ese equipo jurídico que conformó Mario Audo en aquel momento, sí. Que inclusive ese testigo, René Fernández, que es fiscal de delito económico, o sea, no es cualquier testigo, claro, vino a decir que no se animaba a hablar de irregularidades. Eso lo dijo en el juicio. Pero se dan cuenta, como siempre el Ministerio Público insistía en cuestiones que no eran parte del objeto del juicio. Acá era el contrabando. Claro. Ninguno de los testigos vino a hablar de contrabando. Claro. Decime una cosa, acá no había, esto no era para una licitación pública, no era para una venta al Estado. No, eso se desarrolló en el CDE 36 del pedido de camas que hizo el Estado, porque a través de la excepción se estableció, porque nadie se presentaba, nadie quería regar su dinerito en plena pandemia del 2020. Entonces estamos hablando en abril, en la situación caótica en que estábamos, y que en presencia de representantes de la C llegaron las 50 camas. Se utilizó el canal rojo, que ustedes saben, en aduana es el máximo control documental, físico, liquidación, contraliquidación, tributo de como garantía, o sea, inclusive una multa por una simple y formal falta, que no es infracción aduanera. Y está en el ámbito ya privado. Entiendo que ya eso yo quise introducir como hecho posterior, pero el tribunal de sentencia se opuso, dijo que no era parte del objeto del juicio, claro. Pero sí entiendo que una entidad privada la compraron y la transfirieron. Primero un banco y creo que después la vendieron al ámbito privado, que era para eso. No estamos hablando de contrabando de armas de guerra o de armas de destrucción masiva, estamos hablando de camas que eran las necesarias en aquel entonces y que obviamente el importador pudo hacerlo. Y la verdad que hasta ahora no estoy entendiendo cuál es la posición de la Fiscalía, porque terminando con el itinerario la confusión, terminan en una suerte de explicación en su alegato de cierre de una intención. ¿Intención a qué te hace referencia, Guillermo? A que intentaron, ¿verdad? Intención habla. Pero tampoco hablan de la parte cognitiva, ¿verdad? Del contrabando, ¿verdad? Claro. Que era la parte para establecer el dolo debidamente. Entonces nos encontramos en una situación confusa en la que claramente contrabando no hubo, menos producción de documentos auténticos, y ahí viene la cuestión grave en la asociación criminal. A mi defendido no le permitieron defenderse vía indagatoria, que ustedes saben es la nulidad absoluta, no luego la relevante, sino que es parte indagatoria previa, exactamente. El 350 no le dieron para defenderse de la asociación criminal. Pero ¿saben por qué? ¿Cuál es el elemento personal de la asociación criminal? Que sean más de cuántas personas, a ver si recordamos entre todos los que estamos acá. Sí, pero tiene que ser un grupo de personas. Claro, a partir de 3, porque si no estaríamos hablando de participación accesoria o coautoría. Exactamente. Y como eran 2 los Ferreira, faltaba pues alguien más para sumar. Y ahí dijeron, no, vamos a ponerle acá también a asociación criminal en la acusación. Formalmente, ¿se dan cuenta cómo se antepusieron el carro antepusieron a los bueyes?
O sea, primero establecieron los tipos penales y después dijeron vamos a acomodar los hechos. Doctor, al revés a lo que es la subsunción, ¿verdad? Claro, doctor, viste exactamente. que ya cronológicamente le comentaste a Guillermo en los teleoyentes lo que yo traté de comentarle y creo que no estuve muy lejos de lo que está diciendo el doctor, porque vengo siguiendo muy de cerca, porque me parece una locura, porque es, entre comillas, el clan Ferreira o quien sea, condenarle por condenarle. Ahora bien, ¿cómo es tentativa de contrabando si es que pagaste el impuesto o la tasa aduanera? Sí, y lo primero que se te viene a la mente es que ahí están haciendo un cambio de tipificación también, que no fue advertido y que eso. no modificaron su acusación porque tuvieron que haber advertido de que iban a modificar su acusación para que nosotros tengamos un tiempo para prepararnos a la tentativa de contrabando, que tampoco lo hicieron. Lo que yo digo nomás es cómo es tentativa si llegaste a pagar y viniste por los canales oficiales, porque la Corte Suprema en una sentencia, Los fallos, sí. en un fallo, dice lo siguiente: si pasa por los puestos aduaneros no es contrabando. Claro. A lo Sí, sumo te y no es equivocas, cualquier visitas control, normal. él se hizo con más de 3 vistorías, 3 vistas estuvieron, o sea, estuvo gente de la SED, estuvo la prensa, estuvieron legisladores, estuvo, no sé, ¿quién más te puedo decir para que se pueda ver que eso se hizo todo en forma transparente y hasta pública, ¿verdad? Y se utilizó el Canal Rojo, nada más y nada menos, que no es lo usual. El Canal Rojo intervienen como 5 departamentos internos dentro de Para lo dar que mayor es seguridad. aduana. Totalmente, y sobre todo cuando se vienen productos que vinculan a la cuestión médica, y en este caso camas de terapia intensiva. Digo y retomo ahí, Calega Laverna, ¿cómo es tentativa de contrabando? No Porque sé, es que eso yo no fue lo entiendo último que todavía. yo No. escuché. Y hoy en su réplica, ¿qué dijo? Perdón, en su dúplica, ¿qué dijo? Sí, el en la Ministerio réplica del Ministerio Público volvió a entrar en confusión, inclusive uno de los vocales se vuelve a confundir otra vez camas de uso de terapia intensiva con medicamentos y mezclan los conceptos. Después volvieron otra vez a confundir en sus réplicas respecto a la autorización de Dinavisa y lo que es diferente también, el registro ante Dinavisa. O sea, vuelven a utilizar como conceptos similares y no es lo mismo. Claro, son cosas distintas. ¿Sí? Claro. Vos para traer un medicamento, no es que vos ya planteante el GUI de Dinavisa directamente, no. Hay una serie de recaudos que tenés que conseguir antes y no te va a permitir luego avanzar la ventanita única del importador, que es digital, que es del sistema Sofía, ¿verdad? Son diferentes y mostré hoy así ilustrativamente de que clic le das en donde son insumos médicos y clic le das en donde están los medicamentos y donde clic le das para infraestructura o camas de terapia intensiva. Son distintos canales que se utilizan, ¿me explico? Además son productos distintos, claro. Sí. Sí, porque Y eso está autorizado por el decreto. El decreto te dice que tenés 15 días para tramitar esto, ¿verdad? Y se hizo en 14, o sea, ni es eso. para medicamentos. Sí. Y el medicamento Porque tiene vos que tener sabés registro y autorización. que- Y en las sí, camas, sí. autorización. Sí, pero ojo, tiene que estar empadronada también. Pero mira, Guillermo y yo, para darte un ejemplo didáctico, podemos traer camas, ahora ya creo que ya no, ¿verdad? Pero en aquel entonces podíamos, Guillermo y yo, como importadores particulares, traer camas también. Pero lo que estoy seguro es que medicamentos no podíamos ni siquiera el clic darle primero. ¿Por qué? Porque tenía que estar registrado en las que están autorizadas expresamente para eso. Tiene que, ¿cómo es que le llaman ellos? Empadronado le llaman, es el término técnico que está. No, Y bueno, y ahora no les voy a adelantar lo que voy a plantear mi réplica, mi dúplica, ¿verdad? Porque si no sería darle ventaja al Ministerio Público. Pero No, ya claro, vamos a estar, el 28 sigue esto. El tribunal tuvo realmente mucha tensión en todo esto. Realmente nos sorprendió mucho el contenido de la réplica, esperábamos más. Pero bueno, son las cosas que ocurren. doctor, o sea, sin ánimo de adelantar nada, ni mucho menos embretarle al tribunal, ¿cómo vos ves la posición, a ver, los detalles de los rostros del tribunal cuando escuchan este tipo de situaciones del Ministerio Público? Mira, lo que una de las miembros del tribunal hizo como una expresión, como no entendiendo mucho la réplica de uno de ellos.
Claro, pues, se notaba como que qué es lo que están queriendo decir, o cara como queriendo decir, no te estoy entendiendo, o qué es lo que estás diciendo, ¿verdad? Incluso se llegó a trancar, inclusive se le tuvo que soplar para que continúe con su réplica, ¿verdad? Uno de ellos. Entonces, obviamente, esto, ya te imaginarás, este es un tribunal experimentado, un tribunal especializado de todo. Ninguno de los tres miembros es alguien que cualquier cosa vos le podés decir y pasás. Sí, es cierto. Es un tribunal muy severo y ustedes saben cómo ellos trabajan. Sí. Y me parece bien, porque para eso son especializados, ¿verdad? Claro, claro. Yo eso lo tengo muy claro, y como dijo al inicio, hoy son gajes del oficio los retos y eso que a veces recibo, ¿verdad? Pero fue justificado, Marco, ¿eh? Venía de 3 juicios orales, no es que venía, ¿entendés? No venía el lavadero, ¿entendés? No es que estaba... No. Bueno, pero bueno, son cuestiones que se dan. Yo la respeto enormemente a esa magistrada, una señora muy sacrificada, pero eso es una cuestión ya que pasa por lo personal mío nomás, y que, bueno, no gaje del oficio. Quedó sin efecto la sanción, eso sí te puedo asegurar, eso sí puedo informar. Bueno, eso sí. Está bien, doctor. Sí. Bueno, a lo que me refiero es la expresión no verbal, ¿verdad? Porque uno pues nota cuando... Es que vos sabés que es espectacular. Salta así, de repente hace un gesto. Esas muecas que a veces hacen los jueces, sí, hubo ciertas muecas de incomodidad. Ahí está la palabra. Incomodidad sintieron uno de ellos, por lo menos es lo que en la inmediatez te da, ¿verdad? Porque eso no te da el papel. Claro, porque de eso pues se trata también el juicio oral y el principio de inmediatez, para que uno entienda, comprenda, o de por ahí diga, me habla de cualquier cosa, ¿de qué me habla, verdad? Sí. Y bueno, entonces continúa el próximo martes. El 28 a las 7:30, tempranito, así que vamos a ver las réplicas de las distintas defensas, y yo creo que después de las dúplicas, los pedidos últimos se van a realizar por las partes, ¿verdad? Sobre todo nuestros defendidos, y después ya pasarían al mediodía la deliberación y la sentencia propiamente, ¿verdad? Doctor, finalmente, ¿qué tal sos hoy día matemáticas? Y vos sabés que estoy igual que Guillermo Ferreiro, che. O sea, muy bueno. Muy bueno. Por eso nos especializamos y nos encontramos con Carolina. La verdad, la profe Carolina, una divina era. Una divina. Yo como buen alumno me enamoré de la profesora. Imagínate dónde nos conocemos, Marco, Bueno, un gusto, Guillermo, y no me diga más doctor Martino, más Guillermo. Nos conocemos hace tiempo y... Sí. Cuando yo estaba por lo menos en 4º, 5º grado, por ahí me costaba la matemática. Éramos jóvenes y prometíamos. Pibe, éramos joven con fe en la patria, decía Manuel Bernardes. Sí, ahí sobre Estados Unidos, ¿verdad? Claro, con la profe Carolina. ¿Y no tiene vergüenza ahora de hacerle gastar a sus padres? Y vos sabés que no. No le da vergüenza, no se le cae la cara. No te pones pio rojo como hermano Guillermo será. Que poran a tu papá, se ha sacrificado, trabajador, tiene que pagar por vos porque vos en clase no atendés y no aprendés. Pero la gracia, eso le conocía acá a Martín. Claro, que nosotros nos pasábamos más comiendo los sándwiches, y el jugo de naranja nomás me parece que era el tema. La pucha el sándwich. Bueno, lo peor de todo es que él estaba en 4º grado, yo ya estaba en... Vos ya estabas en 18 grados por ahí, 18º grado por ahí. Sí. No, vos sos un poquito mayor nomás. Yo tengo 46, Guillermo. Sí, yo tengo 50. Y bueno, y ahí nomás estábamos, O sea, uno estaba en segundo curso, el otro estaba en 6º grado. Pero sí, y yo yo creo con convicción, y que es muy probable que ya por la etapa procesal de culminación ya que tendríamos ese día. La sentencia verbal, ¿verdad? La sentencia verbal, aclaro, porque hasta 5 días después tiene... Ahora, yo me atrevo, usted que el trabajo nuestro puede decir, bueno, acá va a haber una condena, una solución, probablemente acá va a haber una solución. Es mi palma. No, y toda la documentación, las testimoniales, pero todo pálpito, lo que se... claro, no, siempre hay un pálpito. Hay que ver cómo construye el tribunal esta no construcción del Ministerio Público. Sí. Doctor, te agradezco la comunicación. No, el agradecido soy yo, y un abrazo para tu audiencia y también para los distinguidos conductores del programa. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Usted está escuchando PDS. Martín Muñoz. Muy buen abogado. Sí. ¿Vos sabés